A solo unos días de las elecciones hay mucho que está pasando en la República, sin duda, y por eso nos pareció importante hacer nuestro debate de cada mes. Ya sabe, al final del mes siempre hacemos una mesa de discusión sobre los conflictos que rodean el proceso electoral, y estamos a tan solo unos días, como le decíamos, y es una decisión bastante difícil, por así decirlo, una decisión de votar, anularse, o incluso aquellos que piensan abstenerse. Y hoy en el estudio, por eso nos acompaña Alejandra Rascón, ella es coordinadora de Transparencia Mexicana, y Bernardino Esparza Martínez, él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Y pues bueno, les damos la bienvenida antes que nada. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Muchas gracias, bienvenidos por el espacio. Y pues un tema apasionante el de las elecciones, nos parece, Ingrid. Tú ya lo habías comentado, tenemos varios estados en donde no solamente parece que está en jaque la elección, sino que hay un ambiente pues de incertidumbre en muchos sentidos, ¿no? Hay inseguridad, tenemos el tema educativo, las recientes reformas y mucho más. Entonces pues estaremos viendo a fondo. Sin más, me iré contigo, Ingrid. Pues así, sin más, queremos justamente preguntarles de qué manera vamos a poder salir o qué estamos esperando en estos lugares, Oaxaca, Guerrero, que por un lado el crimen organizado es una amenaza, pero también por el otro la gente, que también el magisterio se está resistiendo a que tan solo pongan las urnas, ¿no?, para las votaciones. Sí, y además Michoacán también, no hay que olvidar otro estado de alguna manera conflictivo con el crimen organizado, Tamaulipas, etcétera. Pero vamos a decir, digamos que los focos rojos los vamos a encontrar prácticamente en Michoacán, en Oaxaca y Guerrero, con lo que comentabas finalmente ahora, Ingrid. Y sí, yo creo que la CENTE y el CENTE, porque son la coordinadora y el sindicato de trabajadores, pues prácticamente están cometiendo desde el punto de vista un delito, porque ellos dicen que van a empezar a boicotear el próximo lunes, sí, y hasta el 7 de junio las elecciones, lo cual pues me parece a mí completamente injusto, porque están anteponiendo, hasta donde yo tengo entendido, el aspecto del derecho a la educación, ¿no? Y Oaxaca, ustedes lo saben, fundamentalmente el estado de Oaxaca es un estado con mucho conflicto de educación, ¿no? En donde prácticamente, y seguramente aquí Alejandra nos dirá, no hay nada de transparencia, ¿no? No hay nada de transparencia. Sí, es una reforma constitucional respecto al derecho a la educación, y finalmente todos estos maestros que están dentro de estos sindicatos, pues están anteponiendo el derecho a la educación de millones de niños, ¿no? En el caso de Oaxaca y en muchos estados, por supuesto, por encima del voto del ciudadano que quiere ir a transmitir su voto justo el día 7 de junio. Y eso para mí es completamente injustificable y va en contra de la ley, por lo tanto, ¿no? Bueno, y eso es un tema importantísimo. Y antes, a mí en lo personal me gustaría irme atrás un par de pasos. Alejandra, ¿qué es lo que vamos a ver para las siguientes elecciones? ¿Qué es lo que está en juego y por qué son tan importantes estas elecciones intermedias? Estas elecciones, desde el punto de vista ciudadano y desde la iniciativa que promueve Transparencia Mexicana de 3 de 3, candidato transparente, buscan demostrar que independientemente de los partidos políticos, independientemente de si son independientes o no, los ciudadanos estamos ya cansados de esta desconfianza, de esta distancia entre el candidato y el electorado, y buscamos demostrar, aunque la ley todavía no lo exija, que sí es posible reconstruir este vínculo, haciendo públicas ahorita 3 declaraciones: la declaración patrimonial para saber con qué llega el candidato, ¿no? Es muy importante, ahorita hay este sentimiento pues de extorsión, de tráfico de influencias, de enriquecimiento inexplicable. Entonces, ¿con qué llega el candidato para después saber con qué se va, ¿no?, si es que el candidato sale electo? La declaración de impuestos resultaba que pareciera la más sencilla de todas cuando estábamos armando el proyecto, y resulta que hay muchos candidatos que no han podido presentar su 3 de 3 porque desafortunadamente no pagan impuestos. ¿Cómo es posible que alguien quiera postularse a un puesto de elección popular cuando no contribuye al gasto público? O sea, todos pagamos impuestos, a todos nos duele, ¿no? Dices, híjole, pues sí es un dinerito, pero todos usamos las calles, el alumbrado público y las carreteras. Entonces, saber que contribuyen al gasto público. Y tercero, declaración de intereses, y creo que ahorita ha habido una serie de escándalos que han permitido entender en México cuál es este concepto de conflicto de intereses, que el servidor público tome decisiones para el bien público y no para beneficio particular. En qué empresas se sienta, en qué consejos de administración, sus familiares hasta 4º grado, en qué negocios están, ¿no? Entonces, creemos que estos 3 elementos ayudan un poco al ciudadano a fortalecer la confianza. Hay muchos, como comentaban, que no quieren asistir, que no tienen confianza, que quieren anular el voto. Mi consejo es que no lo anulen, ¿no? Voten por el mejor o por el menos peor, pero no lo anulen. Y bueno, pues ahí estamos, en ese escenario de una intermedia que también busca calentar motores para las elecciones del 2018 respecto al movimiento ciudadano de exigir.
Ahora, quizás valdría también la pena aclarar, porque eso es en cuanto a transparencia, el movimiento que están haciendo ustedes, que en lo personal nos parece fabuloso, pero para repetirle una vez más a nuestro auditorio y ver cómo va a estar el contexto, en estas elecciones vamos a ver, tenemos 9 entidades que sí, para gobernadores, ¿no? Van a elegir gobernadores y varios municipios, el Distrito Federal se eligen diputados, por ejemplo, está la federal, 500 diputados también, y sin duda también está federal, delegados políticos, ¿no? Entonces tenemos alrededor de más de 2,000 candidatos por ahí que van a estar presentándose en estas elecciones, ¿no? Y una cosa que sí comparto sin duda, lo que están en el aspecto de transparencia, ¿no? Lo que dicen Alejandra, pero hay otro problema tan grande, nosotros los ciudadanos ya no nos interesan prácticamente los candidatos, ¿no? Y me parece fabulosa la idea, ¿no? Del 3x3, pero desgraciadamente la muestra está ahí. ¿Cuántos candidatos están registrados en este de transparencia? ¿Cuántos están mostrando sus declaraciones? Y sobre todo también si los ciudadanos realmente queremos meternos a ver si realmente los candidatos prácticamente están siendo registradas sus declaraciones patrimoniales, de intereses, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un descontento por completo por parte de los ciudadanos en la confianza justamente de los propios candidatos, y entonces pues ahí viene el desencanto, no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Ahora, ¿valdría la pena, en las elecciones presidenciales se inició esta comisión calificadora de la elección justo para no dar lugar a especulaciones? ¿Valdría la pena que se hiciera algo similar en estas? Aunque no son tan importantes, digo, bueno, más bien son igual de importantes que la presidencial, tener una comisión calificadora desde el tribunal. Lo que es el tribunal sin duda es un órgano institucional que se creó en 1996, sí, anteriormente estaba como órgano administrativo, vamos a llamarlo así, pero en el 96 se incorpora al Poder Judicial de la Federación y de ahí empieza a ser un órgano completamente independiente y que inclusive sus resoluciones son definitivas e inatacables. Hace poco lo vimos también con uno de los candidatos de Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard, vamos a decirlo así también claro, ¿no? Que su resolución fue definitiva e inatacable, y el Instituto Nacional Electoral quiso, revocar en pocas palabras la decisión del tribunal, y el tribunal, sus magistrados, afortunadamente dijeron no, están incumpliendo de alguna forma la sentencia que ya habíamos dictado anteriormente, en donde Marcelo Ebrard precisamente quería ser candidato propietario y después se quería postular como suplente. Había una sola resolución y esa resolución se tenía que atacar. Entonces el Tribunal Electoral tiene una importantísima, decisión a partir, del próximo 7 de junio, que va a calificar justamente estas elecciones, diputados federales y todas aquellas impugnaciones que vayan de gobernadores, presidentes municipales, ¿sí?, diputados locales y delegados, precisamente cuando ya se agoten las instancias de cada uno de los estados, ¿no? Llegarán muy probablemente a la mejor hasta lo que es la sala superior, y la sala superior es curioso, sin duda, es curioso, pero además es muy importante, y lo digo con toda franqueza, porque el Tribunal Electoral no tiene ni un solo expediente de atraso, a comparación de otros tribunales, por ejemplo, en nuestro país, y resuelve, y máximo tardará en resolver la primera semana de agosto todas las impugnaciones que se presenten, tomando en cuenta que el próximo 1 de septiembre toman posesión, en este caso, los diputados federales, ¿no? Entonces tiene que resolver inmediatamente para que todo el juego, sí, de esta parte política electoral esté completamente sustentado en la legalidad que hace el tribunal, por ejemplo. Muy bien. Bernardino, quiero retomar un punto que tú decías, y es justamente el del desinterés o la pérdida de interés por parte de los ciudadanos en los candidatos. Alejandra, ¿tú compartirías esto? Si sí o si no, bueno, ¿cómo retomar esa confianza para que los ciudadanos vayamos a votar o seamos más políticos? Claro, no, yo creo que la situación en el país exige que participemos. Creo que la política es demasiado importante. Creo que sí, la hemos hecho muy compleja. Sin embargo, a través de muchos movimientos ciudadanos se está buscando acercar más al ciudadano y simplificar la forma de conectar con los candidatos. Además de este esfuerzo de candidato transparente, hay un esfuerzo de la UNAM, voto informado, hay otro esfuerzo del Instituto Nacional Electoral por registrar todos los currículums de los candidatos, que bueno, solamente hay 1,676 registrados, ¿no? Ahí es otra vez la pregunta, ¿por qué necesitamos hacerlo todo obligatorio para que funcione? Pero bueno, aún siendo el instituto, hay otro esfuerzo de Por el México que Merecemos de Coparmex. Entonces creo que hay muchos esfuerzos de muchas organizaciones sociales que buscan acercar cuál es la postura del candidato, cómo piensa respecto a ciertos temas, cuál es su currículum, cuál es su patrimonio, sus declaraciones. Entonces sí, los ciudadanos tienen ahora más información para votar mejor. Creo que el momento que vivimos de descontento solamente podremos empezar a reforzar y a cerrar estas brechas
conociendo a las personas por las que votamos. O sea, el primer escalón en una escalera para tener después un gobierno responsivo a sus ciudadanos, legisladores que respondan al electorado que los eligió, pues es este primer paso, ¿no? Cuando en este momento, que es cuando quieren el voto, dan esta información. Les comentaba ahorita fuera del aire que de los candidatos plurinominales, solamente 6 han hecho pública su declaración, cuando por otro lado tenemos 320 que ya lo han hecho, ¿no? Pero aquí no hay incentivo porque están en las listas, ¿no? Entonces creo que ahorita es el momento en el que el ciudadano revalore su voto, ¿no? Lo redignifique y exija al candidato, un candidato con las cualidades que necesitamos para tener buenos funcionarios públicos. Ahora, bueno, una vez que se haga transparente, y vamos a tener que ir a corte en unos momentos, pero te dejo la pregunta al aire, es que algunos candidatos que están en candidato transparente con el portal de 3 de 3 tienen su declaración patrimonial o su declaración de intereses, pero a veces a veces la información no es tan confiable, o no sé si le quieran tomar el pelo a la gente, porque hay candidatos que en la declaración patrimonial no tienen nada. A mí en lo personal, te comento, de los que me toca elegir, solo uno de ellos está entre desde 3, es Martín Riestra Rodríguez del PRD, y su declaración patrimonial está prácticamente en ceros. Entonces dices, bueno, ante eso, ¿qué hacer como ciudadano, ¿no? Claro. ¿Es una opción viable no votar, abstenerse, anular? ¿Cuál es la mejor opción para el ciudadano? Yo quisiera decirlo, y siempre lo he dicho en muchos foros, que si salgan a votar, lo comentábamos hace rato, por el peor o el mejor, lo decía Alejandra, ¿no? Pero que vayan y voten por el partido, por el candidato. Fíjate nada más, el Instituto Nacional Electoral y todos, 83 millones de habitantes de este México tenemos credencial de elector, pero los 83 millones y un poquito más no salimos a votar ese día, curiosamente, no estamos conscientes. Es decir, no tenemos educación cívica, ni siquiera nos informamos por los candidatos y menos aún por las plataformas electorales que tienen los partidos políticos. ¿Qué ideología, qué planes estás haciendo? ¿Cuál es el plan de gobierno que vas a crear posteriormente? Una vez que si logras ganar la gubernatura, logras ganar la diputación, la delegación política del Estado Federal, etcétera, vas a hacer dentro de tu programa como gestor, inclusive también frente a los ciudadanos que te votaron y a los que no te votaron, porque tú vas a tener una representación popular. Desgraciadamente no estamos conscientes de eso. El Instituto Nacional Electoral tiene un área muy interesante, lo decíamos hace rato también, de capacitación y educación cívica, que es concientizar al ciudadano justamente para que el día de la elección salga y vote con toda tranquilidad. Había el tema, el día de la elección, del partido no político, sino del partido de fútbol, de la selección con Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, y estaba la confusión de que iba a haber proselitismo, iba a haber coacción del voto, porque la selección iba con el color verde, ¿no? Y ahora, pues afortunadamente es a las 3 de la tarde, ¿no? Es en Brasil y va de negro. Pero ahora mi siguiente pregunta es, ¿cuál es? ¿Y el pasto? Es verde también, ¿no? Entonces también eso hay que cambiarlo. A lo mejor se van a lo llanero, ¿no? A la arcilla, como dicen, ¿no? Prácticamente. Entonces, todo eso es una serie de factores, ¿no? Me parece a mí sociales, de educación, de valores, de principios, etcétera, que necesitamos tener conscientes, ¿no? Y sin duda el Instituto Nacional Electoral es parte de eso, ¿no? Entender que ellos tienen que también con sus programas capacitar a los ciudadanos y concientizar que el voto es muy importante. En 1918, nada más para hacer una relatoría, prácticamente se suspendía un año a quien no votaba en las elecciones, se suspendía sus derechos políticos, el derecho de reunión, el derecho de asociación, por ejemplo, ¿no? El derecho a votar y a ser votado. Un año te suspendían los derechos. Hoy actualmente la ley, la Constitución te dice que es un derecho y una obligación. No, y en Bolivia, por ejemplo, también nos decía una compañera que tenemos aquí, Paola Virrueta, que ella en su país, si no votan, no pueden acceder a otros trámites como de cartillas, de certificados. Bueno, podría ser un buen incentivo. Ahora, en ese sentido, y me gustaría retomar tu punto y preguntarle a Alejandra, por cierto, a los que apenas nos están sintonizando, le reiteramos que estamos platicando con el doctor Bernardino Esparza, él es académico de la Universidad de La Salle, está en la Facultad de Derecho, y también con Alejandra Rascón, coordinadora de Transparencia Ciudadana. Y pues bueno, regresando al punto, pues sin duda nos faltan ejercicios para ser un poco más democráticos, ahí vamos, pero hay que resaltar que somos una de las democracias más caras del mundo. El votar en México es carísimo. Ahora estamos gastando mucho dinero en esto y realmente no somos tan democráticos. ¿Qué hacer con eso, Alejandra? Sí, es una de las democracias más caras, pero el no salir a votar creo que también es carísimo para nuestro país. Tenemos que, los diputados no rinden cuentas a nadie, ¿no? Realmente no sienten este vínculo y entonces tenemos escándalos tras escándalos porque no hay este ejercicio de rendición de cuentas.
¿no? Entonces, sí creo que la democracia, invertimos mucho de nuestros recursos, pero si eligiéramos mejor a nuestros candidatos, si estableciéramos esta cultura y esta obligación legal de ser más responsivo hacia ellos, entonces seguramente el ejercicio de la función pública sería mejor. Creo que ahorita estamos viendo muchos procesos que empiezan a tronar, licitaciones públicas que empiezan a no cuajar, ¿no? En los congresos, que si dictaminan una ley o no la dictaminan en X sentido, porque los ciudadanos empezamos a participar. Creo que lo caro realmente es no participar. Que es un tema bien delicado, ¿no? Y ahora, bueno, Ingrid, tú tenías... Era lo que yo quería preguntarte en ese sentido. Hay candidatos que sin pena dicen, no voy a emitir mi declaratoria y quien vote por mí, que vote, quien no. Claro, y hay otro también que, como comentábamos ahorita con Ricardo, presentan cualquier cosa y ha habido muchos escándalos, ¿no? Porque si lo que publican y suben a esta plataforma es certero o no es. Creo que la sociedad civil en este momento no tenemos ahorita las herramientas ni la capacidad de revisar toda esta información, ¿no? Y la vericidad de la misma, pero por eso la siguiente etapa de este proyecto es pedir que estas 3 declaraciones sean obligatorias y sean públicas. Creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, que hemos comentado anteriormente, ya hace obligatoria a los servidores públicos que presenten su declaración patrimonial y su declaración de intereses. Ese es un gran avance gracias al Sistema Nacional Anticorrupción. Se reglamentará en la próxima Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero la gran tarea pendiente sigue siendo la publicidad. Creo que en la medida en la que haya un formato establecido, una institución revisora como sería la función pública, ¿no? Y un formato público, pues esto ayuda a que la información se socialice, haya periodismo de investigación y todos estos otros mecanismos, ¿no? Más allá de la función pública que complementan este esfuerzo. Ya lo creo. Ingrid y yo hemos comentado en este espacio algo que es bastante polémico y siempre lo es, pero por eso mismo lo voy a preguntar al aire y a los dos. Quizás alguna forma de mejorar nuestra democracia sería mejorar la calidad de nuestros representantes, sobre todo claro, de nuestros políticos. Sí. Ahora, ¿qué pasaría? Chile es un ejemplo de ello. Chile exige que cualquiera que se postule para un puesto de elección popular tenga por lo menos educación media. ¿Qué pasaría si México exigiera por lo menos un grado educativo para poder postularse? ¿Eso es antidemocrático? ¿Eso es factible? ¿Qué opinan ante eso? No, yo creo que es muy importante. En alguna ocasión algún compañero, justo en la Universidad La Salle, haciéndole, yo era su director de tesis, me decía, y él proponía, quiero que todos los diputados y todos los senadores tengan por lo menos la licenciatura en economía. Quería que él, o sea, así me lo decía, esa era parte de su hipótesis, de su tesis, ¿no? Porque el país está muy mal económicamente. Claro. Y yo después dije, pues no está tan mal él, o sea, la verdad él tiene la razón, justo es esto, parte profesionalizar a los legisladores, por ejemplo, al gobernador, al presidente municipal, etcétera, y que tengan un poco de conciencia, sobre todo también en esta parte de cómo se administra la cosa pública, porque van a llegar a administrar una institución pública, que no es nada fácil. Decían por ahí algunos, con algunos candidatos que luego he platicado, me dicen, no me preocupa eso, yo tengo mis asesores, ellos se encargan de hacer esto, pero después vemos las deficiencias y ahí está la transparencia en el caso de las propias leyes, ¿no? Y el legislador tiene un grande problema, tiene en materia legal se dice que tiene un plazo, una vacatio legis, para poder crear la reglamentación. Hablábamos de transparencia, hace poco se acaba de decretar ya la reforma constitucional anticorrupción, pero ahora falta reglamentarla, y falta que se eche a andar, y faltan reglamentos, y el legislador, ¿qué es lo que hace? En pocas palabras, no cumple con sus propios plazos para crear las propias leyes. Si dice un año, se pasa del año, y la ley no salió, muy bien, salió perfecta la reforma constitucional, pero después es una ley muerta, en pocas palabras. Entonces sí necesitamos un poco, sí, que esa educación y conciencia del representante popular, pues se manifieste también con los conocimientos básicos, por lo menos, de saber en dónde está pisando él el lugar, ¿no? Si es en el legislativo, si es en el jefe de gobierno, si es en un poder ejecutivo, legislativo, etcétera, pues tiene que saber qué es lo que se está haciendo ahí, porque si no le van a comer el mandado, y ahí vemos mucha gente que finalmente, como representantes populares, pues tienen problemas porque pues no terminan la función o su representación. Y hablamos también de los chapulines que se acaban de ir en el Distrito Federal, ¿no? Por ejemplo. Y eso pasa también con las comisiones, que aparecen, desaparecen, regulan, no regulan, como decías, viene una nueva ley, viene un nuevo proceso que al final nos deja
en ceros y, como dice Ricardo, nos toman el pelo. Ahora, bueno, a mí ya no, ¿eh? Eso te lo puedo decir, a mí ya no, afortunadamente ya no. Uno menos de estos 83 millones. Así es. Y bueno, pues nada más para concluir, por favor, de parte de Transparencia, ¿qué podemos esperar los ciudadanos en la Ciudad de México y qué podemos hacer más allá de confiar? No, mi invitación no es confiar a ciegas, mi invitación es, de aquí al miércoles todavía tenemos tiempo para exigirles a los candidatos que hagan públicas estas declaraciones. La página es candidatotransparente.mx. Métanse, píquenle a la liga de Busca tu Candidato y exíjanles, aun y cuando no presenten su declaración. Creo que 3 de 3 ha dejado en manifiesto esta exigencia ciudadana y esa es la idea, ¿no? Empezar a abrir esa brecha. Ciertamente 326 candidatos puede ser cuestionable el número, pero podemos ver, por ejemplo, que una tercera parte de los candidatos a gobernador ya hizo pública esta declaración. Entonces esto quiere decir que se está abriendo camino. Tenemos que trabajar todavía mucho en la obligatoriedad, en todo caso, de esto y en la certeza de la información, pero métanse a Candidato Transparente, exíjanle a sus candidatos que hagan sus declaraciones y el próximo 7 de junio salgan a votar. Y me parece que tú querías hacer un comentario sobre la preparación de los legisladores, pero si te parece luego lo comentamos en este espacio. Alejandra, muchas te invitamos gracias. a que también platiques con nosotros y por supuesto al doctor Bernardino. ¿Algún último comentario también? Pues último comentario, simplemente miren, y aprovechando la oportunidad que me están dando aquí, mostrarles este libro que acabo de publicar, es Delitos Electorales, y es todo un análisis justamente desde 1812 al 2014, es la última ley que se publicó también en mayo del año pasado, la Ley General de Delitos Electorales que se está aplicando para el próximo 7 de junio. Entonces, es una editorial, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Lo acaba de publicar Calentito. y calientito, precisamente, y este me ha servido porque recientemente también tuve la oportunidad de dar un curso de capacitación a los ministerios públicos para el despliegue del 7 de junio, que se va a vigilar que no se cometan los delitos electorales. Entonces, ese libro pues está ya circulando y lo recomiendo. Ese es mi único punto al final. Correcto, pues Bernardino. Muchas felicidades y muchísimas gracias a los dos, Bernardino, a Alejandra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, gracias. Y bueno, pues justamente reiterarle que vote por quien usted guste, pero vote, por favor, No deje de infórmese hacerlo. y como decía Alejandra, revise ahí las declaraciones de los candidatos, por favor, vote. Bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.